El tema para este día es muy conocido en todo el mundo cristiano definitivamente, pero las lecciones que hay detrás de este tema creo que son muy interesantes y el tema es el mandamiento más importante. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude a estudiar, a reflexionar, a aprender. Bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra que es inmensamente rica para nosotros, para que crezcamos espiritualmente y nos desafía, siempre nos desafía a buscarte a ti, a ponerte a ti en primer lugar. Y por eso hoy venimos pidiendo sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia que hoy vamos a estudiar, pastor, cuando la leemos a veces muy al pasar, no nos damos cuenta de todo lo que está de fondo, pero vamos a ir hoy a analizarla con nuestra pastora Dani Perla, y por eso vamos a ir al texto bíblico, porque en el texto bíblico hoy vamos a encontrar esta pregunta sobre el gran mandamiento, y vamos a leer toda la narración que nos presenta Marcos en el capítulo 12, versos 28 en adelante. Y dice así: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pastor, esta narración es sorprendente porque en medio de las disputas, en medio de las controversias, parece que hay alguien que en realidad sí ha sido tocado por Dios, sí ha sido tocado por el Espíritu Santo, y parece que su intención al preguntar no es entrar en un debate, sino tal vez tratar de comprender. Pero me gustaría que usted nos ayudara a ver qué es lo que está pasando aquí, que acabamos de escuchar la conversación con los herodianos, con los fariseos y ahora con los saduceos, y ahora viene este hombre a preguntar por la médula de la religión. Sí, realmente solo parece que él tenía un cierto interés. Yo tengo, después de estudiar esta lección, tengo sentimientos mezclados acerca de las intenciones de este escriba. Sí. Sin embargo, cuando vamos al relato paralelo en Mateo, creo que el capítulo 22, ahí nosotros encontramos que Mateo sí pone que vino para probarlo. Entonces ahí tenemos ya un balance. Recordemos que esta es una serie de acontecimientos que están sucediendo muy rápido en la vida de Jesús antes de ir a la cruz. En esta historia de hoy estamos situados ya en el día miércoles de lo que se conoce como la semana de la pasión, o sea, la semana donde Jesús fue crucificado, así que muy pronto Él estará ya siendo enjuiciado. Y entonces, esto era parte de ese proceso del Sanedrín, de querer entrampar a Jesús para encontrar alguna falta en Él. El Sanedrín, ¿qué era el Sanedrín? Era el cuerpo gobernante del pueblo de Israel, formado por 70 hombres, así varones, más el sumo sacerdote. Entonces, es bien interesante, ellos eran los que gobernaban teológicamente. Jesús los ha desafiado a ellos, teológicamente sabemos muy bien, los ha puesto contra la espada y la pared, los ha desafiado económicamente, porque todo ese negocio que había ahí en el templo puede ser un negocio del sumo sacerdote y otros allí. Entonces es bien curioso que Mateo dice que el Sanedrín estaba reunido,
O sea, todas estas preguntas, todos estos emisarios, estas comitivas salían de ahí. Que llegaban, salían de ahí porque ellos estaban tomando el asunto en serio. Tal vez lo podemos ver en Mateo, el capítulo número 22, y vamos a descubrir que todo esto no era casualidad, que llegaban unos y preguntaban, que llegaban otros. Lo que pasa que no se cansaban ellos de perder, porque cuando llegaron los fariseos y los herodianos, Jesús los derrotó cuando le preguntaron del impuesto. Llegaron los saduceos, que todos esos grupos eran parte del Sanedrín, también los había derrotado. Ahora están los escribas. Mateo 22, 34. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, dice acá. Muy bien, ahí está, el texto dice claramente, se juntaron. Ese era el Sanedrín. De hecho, incluso ese acto de ellos de juntarse, recuerden, estamos en la Semana de la Pasión, ese acto de juntarse estaba profetizado en el Salmo 2, donde dice, bueno, tuvieron consejo contra mí. Todo esto, ellos sin saberlo o sin querer, estaban cumpliendo una profecía. Pero entonces, ahora viene este escriba y hace esta pregunta. A mí me parecía que de las preguntas que habían hecho los fariseos y herodianos, los saduceos, que esta pregunta como que era la más inocente y que en realidad no tenía ninguna trampa. Claro. Pero cuando nosotros estudiamos lo que implicaba la respuesta de Jesús, no tanto la pregunta es muy, muy inocente, aparentemente, a menos que estudiemos la cultura de ellos, que ya lo voy a mencionar. Pero cuando vemos la respuesta de Jesús nos damos cuenta que es una pregunta que para aquella época tenía gran importancia y la sigue teniendo para nosotros ahora, porque de la respuesta que Jesús da depende aún nuestra salvación. Entonces vamos a ver un poquito más acerca de la historia. Bueno, este grupo habíamos visto que los fariseos tenían leyes, específicamente 613 leyes. Ellos habían estudiado toda la Torá, las leyes, y ellos habían sacado la cuenta, me imagino, las leyes que estaban ahí bien claras, que se identifican en el texto, más la interpretación de eso. Entonces ellos tenían 613 leyes, 365 que eran prohibiciones o negativas, le han llamado uno, pero prohibiciones, digamos, y 248 positivas. 365 le salía una para cada día del año, una prohibición para cada día del año. Y ellos se peleaban mucho para ver cuál de todo eso era lo más importante. Incluso ellos agarraban de esas 613 leyes, reconocían, ¿no?, quién va a guardar estas 613, pero vamos a escoger estas y nos sentimos tranquilos, nos sentimos satisfechos. A veces agarraban algunas minucias que Jesús tuvo que decirles. Está registrado en Mateo, donde Jesús les dice: mire, ustedes diezman hasta la mente, el eneldo, el comino, pero descuidan lo que es lo más importante. Entonces, esta no era una pregunta, ahora viéndolo desde esa perspectiva, no era una pregunta sencilla, era una pregunta que tenía muchas implicaciones, y de la respuesta por la teología de ellos, pero más que todo, porque recuerden que ahorita estamos en un momento donde ellos quieren deshacerse de Jesús, y entonces de la respuesta que Jesús da, ellos podían acusarlo de rebelde. Mire, esta persona es un peligro para la sociedad, es un peligro para el emperador, así que aquí se los presentamos. Miren, no quieren ni cumplir nuestras leyes. Y bueno, de alguna manera, recuerden, ellos estuvieron hablando. Nosotros nos quedamos cortos con la imaginación de lo que ellos pudieron haber estado tramando. Eran personas muy inteligentes, muy capaces. Los fariseos estudiaban muchísimo, conocían casi algunos de memoria la ley. Y bueno, así que ahora ese era el punto, el contexto, sí. Y recordemos, los fariseos ponían mucha importancia en la ley, pero los saduceos no creían en toda la revelación, solo en los de Moisés. Entonces, bien interesante ahora la respuesta que da Jesús. Ahora venimos a la respuesta que da Jesús. ¿Y qué hace Jesús?
además, antes de responder qué hace Jesús, recordemos que ellos siempre lo acusaron a él que él estaba violando la ley. Sí. Que él estaba violando la ley. Y entonces, si ellos podían hacer que Jesús hiciera la ley a un lado, entonces ellos tenían una razón para poder acusarlo, para disminuir su influencia delante del pueblo, porque aquí hay otro punto. Es que son muchas cosas que tiene esta lección, sí, que es maravilloso, en verdad. Otra cosa es que ellos despreciaron a Jesús no solamente porque él teológicamente los había desafiado, también le tenían envidia porque el pueblo lo seguía a él. Entonces, si ellos podían lograr que Jesús dijera que la ley ya no vale, ya no sirve, que la ley hay que hacerla a un lado, entonces ellos podían ir al pueblo y decirle, mira, aquí hay alguien que no guarda la ley, que no cree, que no obedece. Pero ¿qué hace Jesús? Conociendo todo eso que yo he dado el contexto, porque parecía esta la lección menos complicada, claro, digamos, desde ese punto de vista de trampas, pero ¿qué hace Jesús? Jesús va a la Torá, Jesús va a la ley, al Pentateuco, Jesús va a Moisés. Y para los judíos no había alguien superior que Moisés. Es la autoridad, ¿no? Y yo creo que con mucha razón. Claro. Porque incluso el mismo texto lo dice al final alguien que escribió ahí en Deuteronomio. O sea, nunca más se levantó alguien que hablara con Dios cara a cara. ¿Qué otra persona podía reclamar haber hablado con Dios como nosotros estamos hablando aquí? Jamás nadie, ni siquiera ninguno de los otros profetas, nadie. Sí. Entonces no hay duda que Moisés era una figura muy eminente. ¿Qué hace Jesús? Bien, qué interesante. Jesús no va y dice, bueno, voy a hacer un lado a esto. No, Jesús va y entonces recurre a ese pasaje de Deuteronomio que era muy conocido para ellos. De hecho, supuestamente todo judío piadoso tenía que repetir esto por lo menos un par de veces al día. Era la famosa Shema que ellos repetían. Y Jesús dice, el primero y el más importante de todos los mandamientos es amarás al Señor tu Dios. Pero sabemos muy bien que el mandamiento nos dice cómo debemos hacerlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, ojo, este es un mandato. Sí. Ahora, pero se puede mandar el amor, se puede mandar a amar. No debe ser el amor algo que debe surgir de la libertad, espontáneamente. Digamos. Bueno, creo que podemos seguir explorando esto, pero este es todo el contexto de la discusión de hoy sobre el gran mandamiento. Bueno, y además el Señor Jesús le da el bonus que decimos nosotros, porque le dice, y el segundo es semejante, también extraído de la Torá, del libro de Levítico específicamente. Y pastor, esto, aunque sí, seguramente, como ya nos lo explicó, estaban ahí detrás estos grupos tratando de ver cómo entrampar a Jesús, y en este caso la trampa era delicada, porque me recuerda el caso cuando intentan entrampar a Daniel relacionando algo con la ley de Dios. Aquí quieren entrampar a Jesús con la propia palabra. Y yo creo, pastor, solo es un paréntesis esto, que lamentablemente muchos han creído hasta nuestros días que Jesús con esto estaba haciendo al lado la ley, cuando no es así, cuando estaba afirmando la palabra de Dios. Pero al final parece que se ve tocado el corazón de este escriba que responde y afirma que ha sido una respuesta correcta. Y Jesús mismo da cierta aprobación al decir, no está lejos del reino de los cielos. ¿Qué implicaciones tienen esas palabras para esta persona y para nosotros? Correcto. Definitivamente, recordemos que este escriba no le quedó de otra que, aunque tal vez pudo, no tal vez, ya vimos que se habían reunido y fue instigado por el grupo de los sabios del Sanedrín. Bueno, pero al estar frente a Jesús, probablemente tal vez le había escuchado las otras discusiones anteriores, había estado en alguna comitiva, pero ahora no le queda más que estar de acuerdo, porque no hay otra posibilidad. Algo bien bonito de esto que yo descubro es que dice, amarás al Señor tu Dios, y la Biblia dice que solo hay un Dios. Ahí mismo estaba, oye Israel, Jehová tu Dios es uno solo. O sea, ni siquiera tenemos que dividir nuestro corazón. Claro. Si ha habido que un
padre o una madre, ¿verdad?, tiene 2 hijos, para poner un ejemplo, o más de 2 o más, y entonces a veces le pregunta, ¿y a cuál ama más? Usted, no, o sea, ¿cómo yo voy a dividirme? Pero en alguna manera ya tiene que tomar una decisión, aunque diga que los ame por igual. Pero en el caso de Dios, o sea, no hay 2 dioses. En todo el universo solo hay un Dios. Así que no podemos equivocarnos si nosotros amamos al Dios verdadero. De hecho, de este mandamiento depende nuestra salvación y nuestro destino eterno. Y voy a explicar esto, porque muchos dicen, bueno, el primer mandamiento, amarás a Dios, quiere decir que no existe ya lo de guardar el sábado, lo de las imágenes, que ya no existen. No, es al contrario. Sí. ¿Sabe que las personas que se pierdan se van a perder porque no amaban a Dios? Porque si amaron a Dios, entonces hubieran hecho lo que Dios les pide. Claro. De hecho, yo quiero presentar aquí, porque estudiando esto, solo este tema del amor a Dios es un tema que podríamos estar, toda la vida, claro, por supuesto, porque tiene que ver con la palabra amor. Pero cuando nosotros vamos a nuestra Biblia, me gustaría que revisáramos por lo menos un par de textos y veamos que el amor nunca está disasociado de guardar y de obedecer los mandamientos. Y Dios mismo lo escribió esto con su propio dedo, y a veces nosotros lo pasamos por alto. Éxodo capítulo número 20, vamos a descubrir que solo hay 2 grupos de personas, y la Biblia lo repite una y otra vez, porque luego vamos a ir a Deuteronomio. El punto aquí, amigos, es en qué grupo estoy yo. Éxodo capítulo 20, versículo 5 y el versículo 6. Que dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, notemos nosotros entonces que la Biblia es muy clara. Solo hay 2 grupos de personas en esta tierra: los que aborrecen a Dios y los que lo aman. ¿Y cómo sabemos quiénes son los que lo aman? Ahí dice, guardan sus mandamientos. Que eso no está solo allá en Apocalipsis. Los adventistas han agarrado Apocalipsis, capítulo 12 versículo 17, y aquí está la paciencia de los santos, y 14, 12. No, Dios lo escribió con su propio dedo, y Él dice, mira, solo hay 2 grupos de personas: los que me odian y los que me aman. Y curiosamente, los que lo aman guardan su mandamiento. Veamos Deuteronomio, capítulo número 7 y los versículos 9 y 10. Muy bien, vamos a ver Deuteronomio 7, versículos 9 y 10. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¿Sabe que esto es algo impactante? Porque solo hay 2 grupos de personas. Nuevamente yo repito: los que aman a Dios, y ¿cómo se reconocen? Guardan sus mandamientos, y los que lo odian, los que lo aborrecen. Alguien puede decir, no, yo no odio a Dios, y nuevamente voy porque este mandamiento era el más importante. Este escriba, que está entre estudiosos de todo esto, y probablemente hasta lo sabían de memoria, como ya lo mencioné, él no tuvo otra opción, porque ellos sabían. Y si leyéramos aquí, hermanos, son más textos de Deuteronomio, todo el contexto del capítulo 6, y todo esto pues es extraordinario, porque sabe que aún el guardar los mandamientos y el amar a Dios están relacionados, y el temor a Dios. Si gusta, lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ver lo que dice el versículo número 2, justamente unos pocos versículos antes del que ya leímos: amarás al Señor tu Dios. Pero miren cómo todo esto está relacionado. Sí, dice acá: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Muy bien, por eso es que es bien interesante cuando vamos al libro de Apocalipsis. Los adventistas no estamos equivocados cuando hemos leído la Biblia, y Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel dice: temed
a Dios. Sí. Y entonces temer a Dios está relacionado con guardar los mandamientos. Y con amarle. Y con amarlo. ¿Por qué? Porque la única manera correcta de poder obedecer los mandamientos es amando a Dios. Por eso decía Jesús, con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, porque tiene que comenzar desde adentro, porque los fariseos parecía que guardaban la ley, pero no la guardaban. Ellos solo hacían una apariencia externa, una ceremonia, un rito, y engañaban a las personas, parecían muy piadosos, pero su corazón estaba lejos de él. Entonces, por eso vuelvo a repetir, de este mandamiento depende nuestro amor a Dios y el guardar todos los demás mandamientos. Si una persona se pierde, no es porque mató, porque robó, por esto, mató, robó y todo eso, porque no amaba a Dios. Esa es la esencia. Por eso es que Jesús dijo, este es el mandamiento más grande, este es superior. Dejó a estas personas completamente con la boca cerrada y dicen, nunca más se atrevieron a preguntarle. Por supuesto, ya no quedaba más oportunidad, vendría la crucifixión, pero luego dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo también había leído muchas veces ese mandamiento, pero noten que es bien interesante que no dice, y te amarás a ti y amarás a tu prójimo. No. Mire, se nos manda a amar a Dios y se nos manda a amar al prójimo, pero se da por sentado que ya nosotros nos amamos, sí. Porque dice, como a ti mismo. Pues usted no le puede mandar a una persona que se ame. Normalmente una persona se ama, nos amamos demasiado, nos preocupamos más por nosotros mismos que por los demás. Por eso es que eso no es mandado, porque además el que ama a Dios se verá en su perspectiva correcta. Todas esas palabras de autoestima y todo eso son buenas, pero cuando nosotros venimos a Dios y lo amamos a Él, encontramos nuestra verdadera estima, nuestra verdadera valía, nuestro propósito en esta tierra. Porque recordemos algo, aquí tenemos en estos mandamientos, nosotros tenemos todo lo que resume la vida de una persona, Amén. De una persona, y de esto depende nuestra salvación. Por supuesto, usted ama a Dios, automáticamente se va a ver en su verdadera perspectiva, pero ahí está, para amar a Dios yo tengo que conocerlo, porque Dios ha dejado su palabra para que lo conozcamos, miremos cómo Él ha tratado en diferentes situaciones, miremos su justicia, su misericordia. Por eso nuevamente yo vuelvo a repetir, hermano Gerson, yo no estoy de acuerdo en personas que piensan que hablar del amor de Dios es un mensaje suave, no. Es un mensaje que la gente viene y se va a hacer libertino. No, porque si usted presenta el Evangelio como es y presenta lo que es el amor a Dios, nos damos cuenta que es la esencia de todo sí. Lo que nosotros somos, porque hay personas que pueden aparentar que guardan la ley, como los fariseos, pero no lo guardan. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, y creo que nos hemos tomado un poco más de tiempo, claro. Pero la gran pregunta es, hermano Gerson, para todos nosotros hoy, ¿amo yo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza? ¿Puedo ver yo a Dios al rostro, si es que pudiera verlo, y decirle, Señor, tú sabes que yo te amo con todo, tú sabes que en mi corazón no hay ni una célula que no te ame? ¿Puedo ver yo a Dios y decir eso? ¿Sabes que eso fue lo que la parábola que Jesús contó del samaritano? Porque le hicieron la misma pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y ahí Jesús aprovechó como para decir, mira, ¿tú haces todo eso por tu prójimo? Y la respuesta es no. La pregunta es, ¿tú amas a Dios de esta manera? Porque me llama la atención que repite aquí en Marcos 12, que enfatiza con todo tu corazón, con toda tu alma, todo. Porque bien hubiera usado un todo y dice con todo tu corazón, tu alma, tu mente, pero no, ante cada una de esas vuelve a repetir todo, porque la pregunta es, ¿estás tú seguro que lo amas con todo? Y ese fue el problema de los fariseos. Ellos respondían sí, pero sabe que no había nada más lejos
de la realidad. Al día siguiente estaban por entregar a Jesús a la muerte. Y entonces la única respuesta que queda ante esto es la oración del publicano: Señor, ten misericordia de mí. Nuestro amor por Dios ahora es imperfecto, aunque Juan dice que nos perfeccionamos en el amor, pero recordemos el uso de la palabra perfecto. Claro, este es otro tema, pero ya que lo mencioné, el uso de la palabra perfecto tiene que ver, por ejemplo, un profesional que ya se había graduado, era perfecto. Por supuesto, faltaba un desarrollo de su profesión. Pablo hace un juego de esta idea: ya somos perfectos, no, pero todavía no somos perfectos. O sea, el punto es, nadie tiene este tipo de perfección absoluta, nadie. Ahora, somos llamados a amar a Dios aún con nuestro amor imperfecto, y lo mejor que yo puedo decirle al Señor: Señor, mi amor es imperfecto, pero como Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Amén. Y queremos, pastor, hoy orar en esa dirección, que podamos realmente ver esta narración como un llamado a nosotros a ya no solamente estar lejos del reino de los cielos o estar ahí entre que llegamos y no llegamos, sino a entregarnos al reino de los cielos por completo, viviendo los principios de nuestro Señor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la enseñanza acerca de la gran importancia que tenemos de conocerte y de amarte, porque sabemos que ambas cosas están relacionadas. Permítenos, Señor, que nuestra mente esté absorta en estos temas, porque son tan importantes para nuestra vida espiritual, nuestra vida social y nuestra vida futura. Señor, en este momento pedimos que tengas misericordia de nosotros, Padre. Tú conoces nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, los entregamos a ti, y que tú puedas quitar todo lo que nos estorba de amarte como debe ser. También, Señor, te pedimos que cuando vengas en tu reino estemos dentro, no cerca de Él, sino adentro de Él. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.